Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo a través del audio de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. También estamos transmitiendo en video por medio de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra, Facebook Live. Estamos transmitiendo también en vivo. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos dan esta noche de llegar a cada uno de ustedes con un tema que hemos denominado el milenio. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos terminando con los 11 misterios revelados por Dios acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. El misterio número 11 tiene que ver con el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a desarrollar qué es esto de los 1000 años. De hoy en 8 días, si Dios lo permite, le invito desde ya, porque vamos a hablar acerca del apóstol Pedro. Vamos a hablar de ese apóstol que es el discípulo que más se parece a usted y más se parece a mí. Con esos altibajos que tenía durante el ministerio de Jesús, vamos a ver también las cartas del apóstol Pedro. Hay mucha doctrina muy hermosa acerca del sufrimiento, acerca de las falsas enseñanzas, y es un megatema que vamos a desarrollar a partir del próximo domingo 18 de julio. Hoy vamos a terminar los misterios revelados acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Vamos a hablar acerca del milenio. Pero antes, oremos. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote que nos permitas, que nos des el privilegio de poder traer tu palabra para muchas personas que nos están escuchando y viendo. No tenemos idea del alcance donde va a llegar ese mensaje, pero eso no es lo importante. Lo importante es hacer nuestro trabajo y que tu palabra llegue donde tú hayas determinado que tenga que llegar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Y desde ya pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En paz me acostaré. Lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche. Una hora de palabra, como la que vamos a estudiar en este momento y que hemos denominado los 1000 años. Este tema, hermano y hermana, aparece en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que debería ser estudiado, refrescado en nuestras iglesias, por lo menos una vez cada 5 años, hasta donde sea posible.
Hay iglesias que le huyen al libro de Apocalipsis, tal vez porque no hay dominio del tema. Es un tema que requiere mucho estudio, mucho análisis, también porque les da como un poquillo de miedo de que tal vez al no comunicar correctamente el tema, la gente que escucha tal vez no lo pueda asimilar de la manera correcta que tiene que ser asimilado, y tal vez existe un temor de que hasta que la gente salga huyendo de las iglesias por lo complicado y escabroso del tema, porque todo Apocalipsis está relacionado con lo que va a suceder en los tiempos finales antes de la segunda venida de Jesús. Sin embargo, Apocalipsis, que se traduce, es una palabra griega que se traduce como revelaciones, es un libro muy hermoso. Ya hemos tenido la oportunidad en los años de ministerio que Dios nos ha permitido trabajar para su gloria. Ya hemos hecho un análisis del libro en diferentes foros y en varias oportunidades. Es un libro muy hermoso que muy probablemente tal vez vayamos a retomarlo, tal vez a finales de este año o a inicios del próximo. Hemos venido hablando acerca de misterios revelados acerca de acontecimientos de los últimos tiempos. Hablamos del anticristo, hablamos de la profecía de las 70 semanas. Estos domingos atrás hemos hablado de la gran tribulación, hemos hablado de la resurrección de los muertos, hablamos del rapto de la iglesia, en fin. Hemos hecho el abordaje de muchos temas que están relacionados con lo que va a suceder antes de la segunda venida del Señor, como también es el día de la ira de Dios. Apocalipsis es un libro que más bien nos revela, no es un libro que nos esconde absolutamente nada, por eso se define como revelaciones. Cuando vas al primer libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 3, Apocalipsis 1:3 dice: Dios bendiga a quien lea en público este mensaje, o sea, el mensaje del Apocalipsis. Hay una bendición para el que lo lee en público, para el que lo enseña, pero también, dice Apocalipsis 1:3, hay una bendición para los que lo escuchen y lo obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro de Apocalipsis. Hay una bendición para mí, que lo enseño. Hay una bendición para usted, que también pone atención y lo escucha. Entonces, vamos a hablar de un tema que, lejos de estar encubierto o que nos asuste o de difícil comprensión, vamos a hablar de un tema que nos va a bendecir en esta noche para la honra y la gloria de Dios. Los 1000 años. Tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 20 a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Es claro que el milenio es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia y tal vez es la porción más debatida del libro de Apocalipsis. Los intérpretes, los estudiosos de este acontecimiento no se logran poner de acuerdo y cada uno tiene su propio parecer. Aquí no voy a hablar de si está errado o si está en la verdad, porque hay cosas, hermanas y hermanos, que en la Biblia son inconclusas y algunos temas del Apocalipsis son difíciles. El mismo apóstol Pedro decía que Pablo, en sus cartas, hablando acerca de estos temas, Pablo escribía cosas que, según Pedro, eran difíciles de entender. El mismo apóstol Juan está viendo cosas que van a suceder en un futuro del cual ya han pasado 2000 años desde que Juan escribe Apocalipsis, y Juan está tratando de entender todo lo que está viendo. Hermano y hermana, que debemos darle el beneficio de la duda, porque para Juan eran cosas que no existían en su tiempo y que él tiene que tratar de simbolizarlas o asemejarlas a algo que él conocía. Entonces tenemos que también ser claros que principalmente en el tema del milenio hay algunas posturas que no están totalmente claras y cobijadas por la totalidad de los creyentes. Sin embargo, el tema del número 1000 es o simboliza un periodo de tiempo, un periodo completo, pero un periodo largo. 1000 es un número grande. También el milenio solo aparece representado en el libro de Apocalipsis. Usted no encuentra en otro libro
de la Biblia la mención del milenio o de los 1000 años. También en Apocalipsis capítulo 20, en estos primeros 10 versículos, el número 1000 va a aparecer solo en el capítulo 20 y va a aparecer 6 veces. Algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano y hermana, es cuando vamos a interpretar la Biblia, porque la interpretación de la Biblia tiene límites. No se puede dejar a la ligera, no se puede abrir todos los espacios, no se puede permitir que cada uno haga su propia interpretación de la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, aprendan de nuestro ejemplo a obedecer y a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante, favoreciendo a un servidor en perjuicio del otro. Aprendan de nosotros aquel dicho que dice, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Y este es un problema enorme, en el cual muchos pastores, muchos televangelistas, muchos predicadores, muchos maestros de la Biblia se enfrascan y se enredan, porque tratan de interpretar bajo su propio juicio los misterios que aparecen en la Biblia, algunos temas muy complicados y difíciles de entender que aparecen en la Biblia y que son interpretados bajo su propio criterio. Y el apóstol Pablo dice, no hay que decir ni hacer más de lo que la Biblia dice. No hay que sobrepasar lo que está escrito, porque muy probablemente cuando yo creo que yo tengo la verdad absoluta de X tema que aparece en la Biblia, al final de los finales me voy a volver arrogante y voy a pretender que sea mi criterio el único que prevalezca. Y cuando estudiamos la Biblia no podemos pensar de esta manera. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3 nos dice que Satanás es apresado por un tiempo. Leamos los primeros 3 versículos del capítulo 20 que nos hablan acerca del milenio. Entonces vi que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, conocida también con el nombre de Diablo o Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo primero que hizo fue arrojarlo en el abismo, dice Apocalipsis 20 del 1 al 3, donde lo encerró bajo llave para que no engañara más a las naciones hasta que transcurrieran los 1000 años. Después de ese periodo, volverá a estar libre por un tiempo breve. No olvide que Apocalipsis es un libro simbólico, está lleno de símbolos. Entonces, cuando me habla del dragón, es claramente entendible que nos está hablando acerca de Satanás. Y cuando nos dice 1000 años, tenemos que tener claro que no son los 1000 años calendario que usted y yo conocemos. Es un símbolo de un periodo completo que tiene un inicio y un final, pero que también es un periodo bastante extenso. Ahora, dentro de muchas interpretaciones que se han tratado de dar acerca del milenio, personalmente me gustaría hacer referencia de una de ellas, que es de muchas que he estudiado y analizado, he considerado que podría llegar a ser una de las más acertadas. Y hay hermanos estudiosos de la Biblia que consideran que el milenio corresponde a la era de la iglesia, desde la primera venida del Señor Jesús y hasta la segunda venida del Señor Jesús. La era de la iglesia comprende exactamente entre la primera y la segunda venida del Señor. Por eso es que es considerada la era de la iglesia como el reinado de Cristo en el corazón de los creyentes, un tiempo simbólico que va a terminar, como lo vamos
a ver en algún momento en Apocalipsis 11:7, va a terminar con la muerte de los testigos, aquellos que están predicando, que están evangelizando, aquellos últimos que estén haciendo esa tarea y que sean aniquilados. Al ya no existir más hermanos y hermanas que puedan predicar la palabra, es en ese momento donde termina la gracia, la oportunidad de salvarse, y empezaría entonces la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 11 versículo 7 nos dice: cuando los testigos hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube del abismo profundo peleará contra ellos, los vencerá y los matará. Hermano y hermana, usted y yo tenemos hoy en día la posibilidad, la oportunidad, el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación a toda aquella persona que aún no ha conocido al Señor. Entiéndanse por esto sus hijos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares, todas aquellas personas que habitan en su comunidad y a las cuales usted tiene acceso. Pero va a llegar un momento donde ya usted y yo no vamos a predicar más el Evangelio, donde se va a cerrar la puerta y Dios va a decir hasta aquí. Entonces, cuando eso suceda, inmediatamente vendrá el día de la ira, que será el regreso de nuestro Señor Jesucristo para cobrar todas las facturas de maldad que haya efectuado en sus acciones, mediante sus acciones, el hombre impenitente. Algo que sabemos, conocemos y es de verdad absoluta, es que en esta era que estamos viviendo del Evangelio, estamos viviendo ahorita un tiempo de oportunidad, un tiempo donde podemos predicar, un tiempo donde las personas pueden escuchar el mensaje, un tiempo donde las personas, si deciden por su propia cuenta, bajo su libre albedrío, aceptar al Señor, pueden salvarse de la perdición eterna. Entonces estamos viviendo un tiempo muy hermoso donde el Evangelio está corriendo por todo lado. Es en ese preciso momento donde el Señor Jesús hace una analogía de que este tiempo en que hay posibilidad de venir al Señor, Satanás está siendo saqueado, los bienes de Satanás están siendo saqueados. ¿Por qué? Porque le estamos arrancando al enemigo todas las almas posibles que ya él tenía previstas para llevarse al infierno. Recuerde que Satanás tiene dos tareas sumamente importantes que está realizando ahorita en el mundo entero. Uno, está tratando de llevarse todos aquellos hombres y mujeres que sea posible al lago de fuego, que se vayan a perder con él por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la primera tarea de Satanás, tratar de llevarse todos los que pueda. Pero también otra tarea que Satanás está realizando es procurando que nadie le quite a aquellos hijos e hijas del diablo que ya él tiene listos para llevarse al lago de fuego. Y es aquí donde usted y yo, hermano y hermana, entramos, porque nuestro trabajo es llevar el mensaje de salvación con la posibilidad de que todas las almas, hasta donde sea posible, sean arrancadas y le sean saqueadas al enemigo. Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 20 al 22, pero si yo echo fuera los demonios con el poder de Dios, eso quiere decir que el reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Cuando usted y yo llevamos el evangelio a un hijo, y ese hijo lo recibe, y ese hijo reconoce sus pecados, y ese hijo se arrepiente, y ese hijo se convierte en un hombre y una mujer de Dios, hermano y hermana, le hemos saqueado a Satanás sus bienes, le hemos arrancado un alma, y eso es algo que Satanás va a procurar por todos los medios que no ocurra. Por eso es que Jesús dice que cuando yo echo un demonio y ese demonio sale, quiere decir que el reino de Dios ha llegado. Cuando un hombre fuerte, bien armado, cuida su casa, todo lo que él tiene está seguro. Claro, Satanás estaba muy tranquilo porque tenía a su gente lista para llevárselos al lago de fuego. Pero dice Jesús en Lucas 11 que si llega otro más fuerte que él y lo vence, como ha vencido Satanás, como ha vencido el Señor Jesús a Satanás en la cruz del Calvario, donde le ha despojado de las llaves
del Hades, donde lo ha despojado de las llaves de la muerte, Satanás ha sido saqueado. Entonces Jesús, que es más fuerte, lo ha vencido, le ha quitado las armas que Satanás confiaba que tenía y ha repartido todo lo que Satanás tenía. Estamos, hermano y hermana, en un momento en la era de la iglesia donde podemos saquearle a Satanás todo lo que sea posible con la ayuda del Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado, porque Dios le ha vencido a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que en ese momento podemos decir de una manera simbólica que Satanás se encuentra atado. Satanás está amarrado. Satanás no puede hacer lo que le da la gana. Va a llegar un momento que por un breve espacio de tiempo, según Apocalipsis capítulo 13, se va a desatar toda la maldad. Pero en ese momento no está sucediendo. Y por eso es que usted y yo estamos llamados a saquearle los bienes, a tratar de arrancar todas esas almas que Satanás tenía listas para llevarse y poder trasladarlos de la oscuridad y de esas tinieblas a la luz admirable que se encuentra a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo fue atado Satanás? Fue atado a partir de la primera venida de nuestro Señor Jesús. Cuando vamos a Lucas capítulo 10, versículo 17 al 19, nos dice: los 72 discípulos regresaron contentos de la misión y dijeron: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando les damos órdenes en tu nombre. Él les respondió: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, dice Jesús, yo les he dado a ustedes poder para pisotear serpientes, para pisotear escorpiones, para vencer todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Hermano y hermana, usted está investido con la autoridad del Señor. Usted está vestido con el poder, con la fuerza que Dios le otorga a usted, porque Satanás está vencido, en este momento está atado, y estamos con una oportunidad tan increíble y tan importante en toda la historia de la humanidad, de que a través del trabajo que usted y yo hagamos, podemos saquearle a Satanás todo eso que él creía que nadie nunca se lo iba a quitar. Y al vencer Jesús en la cruz del Calvario al enemigo, nos ha dado a usted y a mí la autoridad para que le saquemos a todos aquellos que estaban listos para irse al infierno. Y Jesús asegura esa victoria sobre Satanás legalmente a través de su muerte. Cuando vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, nos dice: por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso, para así anular por medio de su muerte al que tiene el dominio sobre la muerte, o sea, al diablo, y poder librar, dice el escritor de los Hebreos, a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Por eso, hermano y hermana, es que el poder que antes le pertenecía a Satanás, ahora le pertenece a Cristo. A partir de la primera venida de Jesús, Satanás está atado, no se puede mover a la libre. Ya no hace lo que le da la gana. Se creía dueño de la morada de los muertos. Ya no es así. Se creía dueño de la muerte, algo que el hombre le había otorgado en el huerto del Edén. A Satanás Jesús se lo ha despojado. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Yo soy el que vive, dice Jesús. Yo estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder, dice Jesús, las llaves de la muerte y del infierno. Por eso es que Satanás ya no puede hacer lo que quiere, y Jesús vence en la cruz para darnos esa potestad y esa autoridad conferida por él a usted y a mí, para que le vayamos a arrebatar al enemigo todas esas almas que están yendo a la perdición, y que los traslademos a través del poder de Jesús al cielo. Ese es nuestro trabajo, y por eso es que estamos en una época de la iglesia en la que no debemos desmayar, en la que tenemos que trabajar con más ahínco, porque, hermano y hermana, se acerca el tiempo en que la oportunidad se va a terminar. Sin embargo,
Usted y yo sabemos, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, va a llegar un momento en que Satanás sea desatado por un corto tiempo. Efectivamente, cuando estudiamos acerca de la gran tribulación, del accionar del anticristo como la bestia del mar, del falso profeta como la bestia de la tierra, y del mismo Satanás que aparece simbolizado como el dragón, usted y yo sabemos, y así lo dice la Biblia, que la maldad será desatada por un tiempo breve, antes de la segunda venida del Señor. Por eso Apocalipsis 23 dice que después de ese periodo volverá a estar libre por un tiempo breve, o sea, un tiempo corto, establecido, controlado por el mismo Dios. Porque recuerde, hermano y hermana, que Dios controla todos los acontecimientos. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, no se deje engañar de ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la rebelión contra Dios. El apóstol Pablo está hablando de la segunda venida del Señor y del día de la ira en la que Dios va a venir a condenar a toda aquella persona impenitente. Primero, antes de esa segunda venida, vendrá la rebelión contra Dios y la manifestación del hombre de pecado, el que solo sabe destruir. Vendrá en un tiempo muy corto para que se desate toda la maldad que está en ese momento guardada para una época establecida. Y ese es uno de los temas que ya pudimos abordar anteriormente, y fue cuando estuvimos analizando acerca de la gran tribulación. Todos estos mensajes que hemos venido desarrollando estos 11 domingos hacia atrás se encuentran en nuestra carpeta de videos de nuestro perfil de Facebook. Usted entra al perfil Ministros de la Palabra. No necesita pedir una solicitud de amistad. No estoy tan interesado en ser su amigo o que usted sea mi amigo. Es un perfil que está totalmente abierto, es un perfil público, no tiene ninguna restricción. Usted puede ingresar a Ministros de la Palabra y encontrará la carpeta con 100 temas, 100 mensajes aproximadamente de diversas situaciones de la vida cristiana, y ahí en nuestra carpeta encontrará estos 11 misterios. La gran tribulación ya es un tema que desarrollamos y que se encuentra grabado y que usted puede accesarlo cuando usted considere conveniente. Habíamos hablado, cuando abordamos este tema, en Marcos capítulo 13, versículo 19, el Señor Jesús nos dijo cómo es que va a ser ese tiempo de la gran tribulación, porque dice Jesús que serán días llenos de persecuciones, llenos de angustia. Desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente nunca ha sufrido tanto como va a sufrir en ese tiempo, ni jamás volverá a sufrir así. Todo lo que ocurra en esos días será peor, dice Jesús, que cualquier otra cosa que haya pasado desde que Dios creó el mundo. Nunca se repetirá algo igual. En la época de la gran tribulación será desatada la maldad cual nunca antes en la historia. Va a ser un tiempo controlado por Dios, muy importante para determinar en primer lugar quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Será un momento y una época muy interesante de mentiras, de engaños. ¿Y quiénes serán engañados? ¿A quiénes se les va a mentir? Bueno, a aquellos que de antemano han rechazado al Señor, no quieren nada con Dios y quedarán totalmente maravillados y enamorados de la doctrina errónea y apóstata del anticristo. Será una época de un gran rechazo a Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo del 12 al 3, nos lo refiere cuando dice: reconoce el hecho de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre de verdad.
si no lo reconoce, si aquella persona que está predicando, que está enseñando, que aparentemente está trayendo una doctrina que viene del cielo, no reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que se hizo hombre, el apóstol Juan dice, esa es una clara evidencia de que esa persona es contraria a Dios, que su mensaje no es de Dios, sino que es de alguien que se opone a Cristo. Es fácil de identificar. Si usted escucha un mensaje, una doctrina, una secta, una palabra de alguien que no reconoce a Jesús como el único y suficiente Salvador del mundo, hermano y hermana, es de los indicadores más claros que esa persona, aparte de que se opone a Dios, tiene el espíritu del anticristo, cuyas acciones o actitudes hostiles, dice Juan, son contra Cristo y se manifiestan ya en el mundo. Todo aquello que rechace a Jesús, todo aquello que no quiera nada con Dios, tiene el espíritu del anticristo y por tanto su mensaje jamás podrá tener respaldo de Dios. Es muy importante entender que en esa época difícil, cuando Satanás sea liberado por un corto tiempo, vendrá lo que hemos denominado como la acción de la Trinidad satánica. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Él se opone, hablando del anticristo, y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios. Todo aquello que niegue a Dios, entonces se opone a Dios y no ama absolutamente nada que se parezca a Dios. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, no se preocupen si el mundo los aborrece a ustedes. ¿Por qué? Decía Jesús, porque primero a mí me han aborrecido. Entonces nada más imagínese, hermano y hermana, si el mundo allá afuera aborrece a Dios, a usted también le va a aborrecer. ¿Por qué? Porque se opone al mensaje de Dios, se opone al pueblo de Dios y también se opone a la adoración a Dios. Ahora, ¿qué detiene? Como lo vimos anteriormente, ¿qué detiene que toda esta maldad sea desatada en su máximo esplendor? ¿Qué es lo que todavía detiene la posibilidad de que el hombre se pierda hasta donde ya más no pueda y que después venga el juicio? De eso vamos a hablar en este segmento próximo, después de esa muy breve pausa. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo por audio a través de su emisora Vino Nuevo Radio y también en video a través del perfil de Facebook de Ministros de la Palabra, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña. Hoy estamos tratando el último tema de los 11 misterios revelados por Dios acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos y estamos hablando del milenio. ¿Qué es el milenio? Estamos desarrollando en este momento una postura muy interesante que nos dice que muy probablemente el milenio tiene que ver con la era de la iglesia, la cual se encuentra entre la primera y segunda venida del Señor, pero que Satanás, según Apocalipsis 23, nos dice que muy probablemente esa era que estamos viviendo va a terminar, porque claro que va a terminar, y Satanás será desatado, según el versículo 3 del capítulo 20 de Apocalipsis, durante un corto tiempo. En ese corto tiempo será la manifestación del hombre de pecado, que todavía hasta el día de hoy, hermano y hermana, no está
en su máximo esplendor. La maldad ya se está gestando, los planes ya están elaborados, pero hay algo que detiene la aparición del anticristo y que Satanás sea liberado. Porque recuerde usted que en ese momento Satanás se encuentra atado a través de la obra redentora que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, que le permite a usted y me permite a mí llevar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que se están perdiendo. Pero va a llegar un momento en que el evangelio va a ser cerrado, va a ser mutilado, y Satanás podrá moverse a la libre por un corto espacio de tiempo. Ese momento todavía no ha llegado. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 7, ¿qué es lo que todavía detiene esa maldad que vendrá sobre el mundo? Vemos en las noticias acerca de asesinatos, vemos en las noticias acerca de injusticias, vemos en las noticias acerca de la maldad del hombre, tan increíble en muchas situaciones, que no logramos entender por qué es que esas cosas suceden. Pero yo quiero que usted sepa que el verdadero ejercicio de la maldad en todo su máximo esplendor aún no ha llegado, y va a llegar. Vendrá maldad como nunca la hemos visto, vendrán injusticias como nunca las hemos mirado. Veremos a hombres y mujeres haciendo cosas tan pavorosas y tan detestables a través de la operación de la Trinidad satánica, el mismo diablo, el anticristo y el falso profeta. Pero todavía hoy no está sucediendo. ¿Y qué es lo que lo detiene? Segunda Tesalonicenses 2 del 5 al 7 nos dice: ¿no se acuerdan ustedes de que les hablé de eso cuando estuve con ustedes? Como recordarán, también les dije, hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. El plan secreto de la maldad ya se está desarrollando, dice Pablo. Solo falta que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Y qué será eso que lo está deteniendo? ¿Qué puede retener el mal en el mundo? No el mal que estamos viviendo, sino el verdadero mal, porque lo de hoy es una caricatura con lo que realmente viene. Lo único que tal vez usted y yo conocemos que puede estar deteniendo la acción de la Trinidad satánica es precisamente el Espíritu Santo. Porque la civilización todavía, hermano y hermana, tiene un barniz de decencia a través del cumplimiento de la ley, a través de la educación, de la ciencia, a través de la razón. Y aunque usted y yo hoy vivimos horrorizados con los actos criminales que vemos todos los días, aún no hemos visto el verdadero horror de la iniquidad completa. Y eso va a suceder cuando el Espíritu Santo quite esta restricción y Satanás se mueva a la libre, según Apocalipsis 23, por un corto tiempo. Ahora, algo muy importante se encuentra en el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: entonces vi que los que habían recibido la facultad de juzgar se sentaron en tronos, y vi las almas de los que habían muerto decapitados por dar testimonio de Jesús y por proclamar la verdad de la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni habían aceptado que los marcaran en la frente o en la mano, y vi que resucitaban y reinaban con Cristo 1000 años. Hermano y hermana, cuando usted lleva el mensaje de salvación a un inconverso y usted le hace ver su mal camino, esa persona inmediatamente queda colocada bajo juicio divino si no acepta la verdad que puede hacerlo libre. Y no solo eso, usted termina convirtiéndose en el peor enemigo de esa persona. ¿Por qué? Porque al predicarle el mensaje de las buenas nuevas, al desnudar la condición en que esa persona se encuentra, y si esa persona no quiere aceptar, el día de mañana, cuando tenga que presentarse delante del trono blanco, delante del Señor,
y ponerse a cuentas con Dios, usted será la persona que aparezca registrada en el libro de las acciones como aquella que le habló de la posibilidad de salvación que esta persona no quiso aceptar. Por eso es importante cuando hablamos también de la marca. Cuando hablamos de la marca de la bestia y del sello del Espíritu Santo, estuvimos hablando de aquella separación. Separa los que son de Dios y los que han rechazado a Dios. Por eso es muy importante que entendamos la gran importancia del trabajo que usted y yo estamos realizando en esta tierra para engrandecer el ministerio de Dios. Ahora, Apocalipsis 24 nos habla de reyes. Nos dice exactamente como leímos anterior que los que habían recibido la facultad de juzgar se sentaron en tronos. Usted y yo, hermano y hermana, nos convertimos en jueces desde un punto de vista espiritual cuando ponemos bajo juicio a una persona que le llevamos el mensaje de salvación, y basado en lo que usted dijo y que esa persona no quiso aceptar, así será juzgada en determinado momento. Por eso dice Apocalipsis capítulo 1 versículos 5 y 6, al que nos ama y derramó su sangre para libertarnos de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de su Padre, sean eternamente la gloria y el poder. Usted, hermano y hermana, pertenece a ese reino de sacerdotes, que en ese momento estamos al servicio del Eterno para llevar esas buenas nuevas. El apóstol Pedro es muy claro y enfático en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, cuando dice: pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales, son una nación santa, son un pueblo que Dios compró. ¿Para qué? ¿Para qué nos compró Dios? Pedro continúa diciendo: para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y si Él nos llamó a su luz, Él quiere que usted y yo, a través de nuestro servicio, también saquemos a hombres y a mujeres de esa oscuridad y de esa tiniebla de error y los traslademos a través de la predicación del mensaje y de su aceptación a la luz maravillosa que es Cristo Jesús. Hay un trabajo muy importante. Usted es una familia escogida, usted es un sacerdote real, usted pertenece a la nación santa, y por tanto, hermano y hermana, tenemos un trabajo muy importante que desarrollar. Ahora, con este tema del milenio, hay algunas posiciones que algunos hermanos estudiosos de la Biblia han querido traer. Sin embargo, es muy difícil, siendo el tema más complicado del libro de Apocalipsis, que todos nos podamos poner de acuerdo en cuanto a qué es lo que representa o simboliza este tema de los 1000 años. Porque hay algunos que consideran que este milenio es precisamente la era que nosotros estamos viviendo, y eso se consideran como amilenialistas. Sin embargo, también están los premilenialistas, que sostienen que Cristo va a volver antes del milenio y que después entonces se establecerá un reino aquí en la tierra. Otros que tienen otra posición, que se llaman postmilenialistas, consideran la instauración de un reino milenial antes de la segunda venida del Señor, y después de esto vendrá el fin. Sea cual sea la posición de cada uno respecto a estos 1000 años, lo primero que tenemos que entender, hermano y hermana, es que cuando enseñamos la Biblia, cuando predicamos las Sagradas Escrituras, en todos aquellos que servimos a través de este ministerio de predicación y enseñanza, tiene que prevalecer el amor. Porque es a través del amor que nos respetamos mutuamente unos a otros en cuanto a los diferentes pareceres. Y entonces asumimos un compromiso de decir la verdad, pero decirle en amor.
Aquí no se trata de desmentir a otros hermanos, ni tampoco de validar lo que esos hermanos digan, sino que es muy importante que aquello que prediquemos y enseñamos esté ajustada a la luz de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener. No se considere mejor de lo que realmente es. Aquí no se trata de que usted me venga a decir que es un erudito en las Escrituras, o que usted es un teólogo graduado después de 10 años de andar por la apologética, de andar por escatología, de andar por hermenéutica. Aquí no se trata de eso, hermano y hermana. Aquí lo que nos interesa es enseñar la palabra del Señor con toda humildad, sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. No se trata de los estudios que usted tenga en cuanto a la palabra del Señor. Pedro y Juan eran hombres del vulgo, hombres que tenían el Espíritu de Dios, que cuando predicaron llegaron a unirse 3,000 personas a la primera iglesia, y luego 5,000 personas, de los cuales solo eran varones, sin contar mujeres y niños. Entonces, aquí no se trata de ser el más sabelotodo, sino de que con corazón humilde podamos traer palabra fresca del Señor de una manera clara, sencilla, comprensible, para que la podamos atesorar y la podamos llevar adelante. En cuanto a la resurrección de los muertos, Apocalipsis capítulo 26, que es el pasaje del milenio, nos dice: dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no podrá hacerles daño. Hay un apartado, un mensaje, donde hablamos acerca de la resurrección de los muertos. Usted puede verlo en nuestra carpeta de videos. Y estamos totalmente claros de que hay dos resurrecciones. Una es la resurrección de los justos y otra es la de los injustos. Los justos van a resucitar primero, según el apóstol Pablo, para ser recibidos por el Señor Jesús en los aires, cuando Jesús venga por su iglesia. Y los otros muertos que no murieron de una manera piadosa serán resucitados hasta el puro final, cuando sean llamados al gran tribunal del trono blanco, donde les será leídas sus acciones para serlos lanzados al lago de fuego. El apóstol Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice Jesús: y saldrán de sus tumbas. Entonces, los que hicieron lo bueno volverán a vivir y estarán con Dios para siempre, pero los que hicieron lo malo volverán a vivir para ser castigados. Hermano y hermana, todo hombre y mujer que ha muerto en este mundo va a ser resucitado. Uno, para morar con el Señor para siempre jamás, y otro para ser lanzado al lago de fuego. Por eso es muy importante lo que nosotros podemos hacer en vida, porque las acciones de nuestra vida terrenal determinan nuestra morada eterna. Es muy importante que eso quede totalmente claro. El concepto de separación de la Biblia, como lo hemos visto anteriormente, es claramente abordado. Hay buenos y hay malos. No existen los medios buenos ni los medios malos. O se es buena o se es mala. O se es oveja o se es cabrito. O se es trigo o se es cizaña. O estás a la izquierda o estás a la derecha. O entras por la puerta ancha, o entras por la puerta angosta, o te conduces por el camino espacioso, o te conduces por el camino que reduce tu movilidad. Es muy importante que nos quede este concepto de separación totalmente claro. No hay una tercera posibilidad. O eres hijo de Dios, o eres hijo de Satanás. Daniel capítulo 12, versículo 2 decía: la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se va a levantar. Unos se van a levantar de la tumba para vivir para siempre con el Señor. Otros van a volver a vivir
para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Esto es claro, categórico, la Biblia lo dice, y en esto no hay mudanza, en esto no hay mentira. Recordemos que las resurrecciones tienen un orden. Primero la resurrección de Jesús, la resurrección de los creyentes, la resurrección de los impíos. Y los impíos no van a resucitar antes de los justos. Van a ser resurrecciones que no serán simultáneas. El justo será resucitado para ser recibido por el Señor Jesús y ser llevado a la gloria eterna. El injusto será resucitado para que se le lea el veredicto final de sus acciones terrenales, que son las que lo van a llevar a la perdición eterna. Ese tema, hermano y hermana, es un tema muy serio, es un tema muy delicado, es un tema que no podemos pasar por alto. Por eso es que es necesario que lo podamos entender. Los creyentes resucitando primero, según el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, y los impíos resucitando de último, según Apocalipsis capítulo 20, versículo del 12 al 15. Por eso, hermano y hermana, es muy triste resucitar para condenación, porque la resurrección para condenación será un espectáculo terrible. Los hombres van a recibir cuerpos que les van a durar para siempre, cuerpos que son pecaminosos, que son sujetos al dolor y al sufrimiento, y con el diablo y sus ángeles van a coexistir para siempre en el lago de fuego. No alcanzamos de ninguna manera a interpretar el horror y el sufrimiento que será la condenación eterna. Todos los muertos, hermano y hermana, van a resucitar. Olvídese de ese cuento del muerto al hoyo y el vivo al hoyo, porque lo que sucede en esta vida determinará nuestra condición eterna. Así es que tenemos que tener totalmente claro de que si en esta noche vamos a morir, ¿hacia dónde vamos a ir? Yo no puedo hablar por usted, usted no puede hablar por mí, yo no le puedo juzgar a usted, usted no me puede juzgar a mí. No pierda el tiempo pensando a dónde voy a ir a dar yo. No pierda tiempo precioso determinando qué va a hacer Dios conmigo. Piense en usted. Yo estoy pensando en mí, usted piensa en usted. Si el Señor en esa noche lo llama a su presencia, ¿cuál será su destino eterno? Eso solo usted lo puede contestar. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 7 al 9, nos habla acerca de la última batalla. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Ese es el periodo de la gran tribulación. Y después de eso los va a reunir a la gran batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este texto es idénticamente igual o paralelo al que encontramos en Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21, que tiene que ver con la batalla del Armagedón en el valle de Megiddo, donde serán llamados los últimos vivos para luchar contra Dios, y ahí todo hombre y toda mujer, impío e impía, van a morir. Descenderá fuego del cielo, dice Apocalipsis 20 del 7 al 9, y serán consumidos. Será una cena para los buitres. Sofonías capítulo 1 versículo del 7 al 9 lo dice, será una cena para buitres. Será lo que conocemos como la batalla del Armagedón. Por eso es que el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 10, terminando el tema del milenio, es claro cuando dice: la bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego. Luego 20:10 dice: el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay un término para este breve tiempo que Satanás va a tener acción.
el que no estaba escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20:15, fue arrojado al lago de fuego. Hermano y hermana, es cierto que el conocimiento de los últimos tiempos nos ayuda a comprender la relevancia, la importancia de todos estos eventos y cómo van a tener un sentido muy importante y un lugar preponderante en el mundo conforme nos vamos acercando al final de esa era. Pero más urgente que eso es el esfuerzo que usted y yo tenemos que llevar a cabo para completar esa tarea inconclusa de alcanzar a todos los perdidos a través del Evangelio de Cristo. Más nos tiene que interesar en esta noche, a usted y a mí, es la urgencia de predicarle a todas las almas posibles en ese momento en que Satanás es atado, en ese momento en que le podemos saquear los bienes. La urgencia es llevar el Evangelio a toda criatura que lo está necesitando y arrancarle a Satanás todas las almas posibles que él tiene listas para llevárselas junto con él al lago de fuego. Ese es su trabajo y ese es mi trabajo. Es en lo que tenemos que prestar mayor importancia, mayor interés, mayor esfuerzo de cada uno de los creyentes. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos tu presencia en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella siempre encontramos palabras de verdad, de ánimo, de ayuda, de aliento, palabras de regocijo, palabras que nos confrontan, palabras que nos hacen reflexionar y entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Pedimos que aquellos hermanos que nos han escuchado y nos han visto en esa noche puedan haberse sentido reconfortados y animados y también responsabilizados con lo que tú, Señor, nos has demandado que hagamos, y es llevar las buenas de salvación a todos aquellos que se están perdiendo. Gracias, Señor, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Quédese con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio. Mañana, 12 de julio, lunes, 8 de la noche, seguimos hablando de Jesús. Jesús continúa con el entrenamiento de sus muchachos. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Puede irlo leyendo. Mañana lo vamos a retomar y hablaremos exclusivamente de la persona más importante en nuestras vidas. Mañana hablemos de Jesús. Yo lo bendigo, hermano y hermana, en ese inicio de semana. Que el Señor lo bendiga grandemente, que el Señor le proteja, que el Señor lo encuentre sirviéndole, que el Señor lo encuentre preparándose para su encuentro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.